sal ustedes? ¿Alguien me quiere decir si conocen alguna sal? Jóvenes, ¿no hay nadie que conozca una sal? ¿Todos estamos escuchando, jóvenes? Se escucha abajo, profe. Okay. Casi no se escucha, profe. Entonces, ¿qué sal conocen ustedes que tengamos en nuestra casa? ¿Les escucho, jóvenes? El cloruro de sodio o sal normal. Exactamente. Esa sal la utilizamos diariamente en nuestras casas, ¿verdad? Para nuestras comidas. Ustedes saben que, pues, hacer abuso de ella también, ¿verdad? No es correcto. Entonces, vemos que nosotros estamos en contacto con la química diariamente. No podemos decirte que no voy a hacer uso de la química, porque diariamente tenemos que estar en contacto con ella, ¿verdad? Así nosotros nos queramos desligar, es imposible. Pues acá tenemos, ¿verdad? La definición de una sal en general. Nos dice que son sustancias iónicas que se forman al reaccionar un ácido con una base o hidróxido. Recuerden que las bases o hidróxidos son las que llevan el grupo OH. Recuerdan que se forman de un metal, ¿verdad? Con el grupo OH. O sea, podemos decir un óxido básico metálico, ¿verdad? Más agua me va a producir un hidróxido. Mediante una reacción de neutralización, produciendo la sal más agua. Vean ustedes que a medida vamos avanzando con las funciones químicas, pues la ecuación se va haciendo más grande, podemos decir, ¿verdad? Hemos ido desde lo que son los óxidos, los anhídridos, los hidróxidos, los tipos de ácidos que tenemos, los oxiácidos y los hidrácidos, y hoy que estamos viendo las sales. Ustedes van a ver que todas estas funciones van teniendo una relación. ¿Cuáles son los tipos de sales? Los tipos de sales tenemos las aluros o aloideas y tenemos las oxisales, ¿verdad? Entonces, vamos a definir lo que es una sal aluros. Y nos dice que son conocidas como hidrosales y son compuestos binarios que se forman, vean, binario me quiere decir por dos elementos, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Binario, que se forman por la reacción de un ácido hidrácido, que ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Los hidrácidos. ¿Alguien me quiere decir cómo formo un hidrácido, por favor? ¿Cómo formo un hidrácido? ¿Jóvenes? ¿Cómo formo un hidrácido? Es la unión del metal con un hidrógeno. De la combinación de un no metal más el hidrógeno. O lo podemos decir, un hidrógeno más un no metal, ¿verdad? Entonces, ¿con quién lo vamos a combinar? Con una base o hidróxido, que ya hablamos de ellas. Estas sales no poseen oxígeno en su molécula. Vean bien, estas sales no poseen oxígeno en su molécula. ¿Cómo voy a formar una sal aloidea? Primero, ¿verdad? Se va a escribir el símbolo del metal y después el no metal, ¿verdad? Para poder formar la sal alura o aloidea. Y se intercambian los números de oxidación o valencia, como lo hemos estado haciendo, jóvenes, desde que empezamos a ver las funciones químicas, ¿verdad? Colocamos la valencia de cada elemento y luego las intercambiamos o las cruzamos, ¿verdad? Entonces,
Vean ustedes, yo tengo aquí cómo formo esta sal. Un hidrácido más un hidróxido me va a producir una sal alura más agua, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo en simbología, el hidrácido que está formado por el hidrógeno con el no metal, ¿verdad? Esta N, ¿verdad? Vamos a decir, subíndice, significa que yo voy a cruzar o intercambiar las valencias. Y le agrego el hidróxido. Aquí tengo el metal con el grupo OH. N, pues ya saben que es el intercambio de valencia. ¿Qué me va a producir? Bueno, una sal alura. Pero ¿cómo la voy a formar? Coloco primero al metal. El metal está en el hidróxido, ¿verdad? Y el no metal está en el hidrácido. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué se hicieron el hidrógeno del hidrácido y el grupo OH del hidróxido? Estos dos entonces me van a formar lo que es el H2O o el agua, ¿verdad? Entonces, estamos claros ahí de cómo yo voy a formar una sal alura o aloidea, ¿verdad? Algo importante, jóvenes, que nosotros debemos de saber es que los elementos, ¿de qué grupos? Del grupo 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Son los que me van a formar o van a trabajar para formar las sales aluras o aloideas. Entonces, los del grupo 4 van a trabajar con valencia -2, ¿verdad? Ustedes van a ver que en el grupo 4, en el caso del carbono, trabaja con valencia 2 y con valencia 4. Pero cuando va a formar una sal alura o aloidea, va a trabajar con la valencia -2. Los del grupo 5, en el caso del nitrógeno, ¿verdad? Va a trabajar con -3. Y los del grupo 6 van a trabajar con -2. Y los del grupo 7 con -1, o sea, con la menor valencia, ¿verdad? ¿Cómo voy a nombrar estas sales aluras? Bueno, recuerdan ustedes que cuando vimos los ácidos y vimos los hidrácidos, ellos llevan la terminación. ¿Alguien me quiere decir qué terminación llevan los hidrácidos? Vamos rápido. ¿Qué terminación llevan los hidrácidos? Jóvenes, ¿qué terminación llevan los hidrácidos? ¿Recuerdan si lo vimos la semana pasada? Y hídrica. La terminación hídrico. Muy bien, ¿verdad? La terminación hídrico. Por eso, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ¿verdad? Esas son las terminaciones. Pues la terminación hídrico va a cambiar a puro, ¿verdad? Va a cambiar a puro. Eso es lo que nos está diciendo, seguido del nombre del metal. Seguido del nombre del metal. Y vamos a hacer, ¿verdad? Un ejemplo. Tenemos aquí el hidrácido. En este caso vamos a trabajar con el HCl más hidróxido
de sodio. ¿Recuerdan cómo lo vamos a formar? Primero me dice que coloque aquí al metal, y en este caso es el sodio, ¿verdad? El metal. Y luego que coloque, me dice, al no metal, que en este caso tengo al cloro, ¿verdad? O sea que primero colocamos al sodio y después vamos a colocar al cloro, ¿verdad? Y me quedan, miren, hidrógeno aquí y el grupo OH. Entonces, colocamos al cloro más, ¿cómo formo el agua? Con el hidrógeno del hidrácido más el grupo OH. Entonces, ahí tengo el H2O. Entonces, vamos a nombrar. ¿Quién me quiere decir cómo se llama este hidrácido? ¿Cómo se llama? Vamos, un poquito rápido porque sabemos que el tiempo es oro. Vamos, ¿cómo se llama este hidrácido? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Ve? ¿Y el hidróxido cómo se llama? Vamos, rápido. ¿Cómo se llama el hidróxido? Vamos, se les olvidó. ¿Cómo se llama el hidróxido? Este compuesto que tengo acá. ¿Jóvenes? Tenemos al hidróxido de sodio. Bueno, ¿cómo voy a nombrar la sal? Me dice que la terminación hídrico del ácido lo pase a uro. Vean ustedes, esta terminación hídrico va a pasar a uro. Recuerden cómo nombramos los compuestos. Siempre de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, esta terminación hídrico, yo voy a decir entonces cloruro de sodio más agua, ¿verdad? Y allí tenemos formada, ¿verdad? Una sal aluro o aloidea. Primero coloco al hidrácido, luego al hidróxido. ¿Cómo la voy a formar? Coloco primero al metal, que está en el compuesto hidróxido, y luego coloco al no metal, que está en el hidrácido, formando más H2O. ¿De dónde? El hidrógeno que tiene el hidrácido y el grupo OH del hidróxido. Y entonces tenemos ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. ¿Cómo voy a nombrar la sal? Bueno, la terminación hídrico del ácido la cambio a uro. Como aquí tenemos clorhídrico, entonces pasa a cloruro de sodio. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas? Jóvenes, ¿tenemos preguntas? No. ¿Tenemos? No, profe. Ok. No, profe. Vamos a hacer otro ejercicio, No. ¿verdad? Y como ustedes saben, este es el último, la última función química. Hay otras, todavía nos quedarían los hidruros y los peróxidos, pero vamos a avanzar en la parte de la química 2. Vamos, tenemos el otro ejercicio. Yo tengo, voy a colocar así, HS. Recuerden que el azufre, ¿verdad? Trabaja con valencia -2.
y el hidrógeno con más 1. Recuerdan en los hidrácidos, ¿verdad? Más, vamos a tomar al hierro. Y colocamos también su valencia, en este caso, ¿verdad? El hierro nos dice que va a trabajar con valencia 2. Entonces, 2. Recuerdan que el grupo OH con menos 1. ¿Qué formamos primero? Bueno, vamos a colocar, dijimos, al metal. En este caso, el metal es el hierro. Y después coloco al no metal, que en este caso es el azufre. Más H2O. Recuerden que siempre intercambiamos nuestras valencias. Por eso aquí nos queda H2S. Y acá queda 2. Acá, porque ya cuando formaron los hidróxidos se dieron cuenta, ¿verdad? Que siempre el que va a aparecer es el del metal, porque el del grupo OH es menos 1. ¿Verdad? En este caso también. 2 que trabaja el azufre y 2 el hierro. Pero como son pares, ¿qué pasa, jóvenes? Cuando hay valencias pares. ¿Quién me quiere decir? ¿Qué pasa cuando hay valencias pares? Se dividen los dos y se queda con uno. Se cancelan o se le saca mitad y entonces nos queda 1 a 1. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos, si nosotros nombramos, este es el ácido sulfídrico. Y acá tenemos al hidróxido hidróxido, ¿qué le daríamos? Perfectamente le podemos dar hidróxido de hierro 2. O también yo le puedo dar el nombre de hidróxido ferroso, que es en la nomenclatura tradicional. Recuerdan, ¿verdad? Oso para la valencia menor, en el caso del hierro, que trabaja con 2 valencias. Valencia 2 y valencia 3. Entonces aquí está trabajando con la menor. Entonces hidróxido ferroso. Bien, ¿cómo se llama la sal? Entonces, ven, esta terminación hídrico pasa a 1. Sulfuro. Ferroso. Si yo aquí le hubiera dado el nombre hidróxido de hierro 2, entonces yo hubiese dicho acá sulfuro de hierro 2 también. O sea, recuerden que hay nomenclatura moderna o stock y también está la tradicional. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos lo que son las sales aluras o aloideas y vamos a ver entonces las sales oxisales, ¿verdad? Entonces me dice que una oxisal es la combinación, me dice, de un hidróxido, ¿verdad? Un hidróxido, vean ustedes, de un hidróxido. No vamos a escribir todo el concepto porque ya lo tienen ustedes en el contenido. De un hidróxido más ¿qué? Más un oxiácido, ¿verdad? Un oxiácido. Recuerden cuando definimos el tema de las sales, me decía, ¿verdad? Un ácido. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de ácidos. Estamos hablando de una sal en general. Pero aquí ya tenemos una sal específica que son las sales oxisales. Hidróxido más oxiácido me va a producir una oxisal más
agua, ¿verdad? Esa es la definición, podemos decir, de lo que es una oxisal, ¿verdad? Es la combinación de un hidróxido más un oxiácido, ¿verdad? Produciendo oxisal más agua. Algo importante es que estas sales se van a diferenciar, ¿verdad? La oxisal se va a diferenciar de una sal alura porque ellas poseen oxígeno en su molécula. Ellas poseen oxígeno en su molécula. Si ustedes se fijaron en cuando vimos las sales aluras, observaron que esa sal no llevaba oxígeno, ¿verdad? No llevaba oxígeno. Pues la diferencia entre una alura y una oxisal es que las oxisales van a poseer oxígeno en su molécula, ¿verdad? Luego tenemos cómo se clasifican las oxisales. No vayamos a confundir los tipos de sales, porque los tipos de sales tenemos las sales aluras o aluros o aloideas y tenemos las oxisales. Aquí estamos hablando cómo se clasifican las oxisales. Y allí en el contenido ustedes van a observar, ¿verdad? Que tenemos las sales neutras, tenemos las sales ácidas, tenemos las sales doble y tenemos las básicas y luego tenemos las hidratadas, ¿verdad? Todas estas van dentro de lo que son las oxisales. Por ejemplo, yo tengo como una sal neutra, ¿a quién? Al sulfato de calcio, ¿verdad? Sulfato de calcio. Tenemos como una sal ácida, la sal ácida. Miren, una sal ácida. Tenemos una sal doble. Tenemos una sal básica. Y tenemos una sal hidratada. Vean ustedes en la sal neutra, ¿verdad? Yo tengo al sulfato de calcio como una sal ácida al sulfato ácido de calcio, ¿verdad? ¿Por qué es ácida? Porque lleva hidrógeno en su molécula. Una doble porque me está hablando de dos elementos. Aquí tengo al calcio y tengo al sodio, sulfato sódico de calcio. Tengo una básica porque lleva el grupo OH. O sea, ustedes vean la diferencia. Aquí en la ácida mencionamos la palabra sulfato ácido de calcio porque es una sal ácida. Y en la sal básica, sulfato básico de calcio. Y en la hidratada tendríamos el sulfato de calcio trihidratado porque me lleva 3 moléculas de agua. Sulfato de calcio trihidratado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los ejemplos de la clasificación de las oxisales, que tenemos las neutras, las ácidas, las dobles, las básicas y las hidratadas. Perdón, acá, ¿verdad? Hidratadas. Entonces, nosotros vamos a ver solamente las sales neutras. Ustedes pueden ver de que nos podemos llevar, creo, todo el año solo estar viendo funciones químicas, ¿verdad?
Entonces, en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a trabajar con las neutras, ¿verdad? Que son las que tenemos como ejemplo. ¿Cómo voy a formar una sal oxisal neutra, verdad? Primero, ya tenemos el hidróxido más el oxiácido. Un solo vamos a ir allí y vamos a tomar como ejemplo al hidróxido de hierro, ¿verdad? Vamos a trabajar con valencia 3, el hierro. Por eso va a aparecer aquí 3, ¿verdad? Porque la valencia del hierro pasa al OH y menos 1 pasa al hierro. Pero cuando es 1 no se lo colocamos. Más, vamos a trabajar con el H2SO4, o sea, con el ácido sulfúrico. H2SO4. Profe, ¿de dónde viene ese H2? Bueno, recuerdan en la tabla de los ácidos, ¿verdad? Este es un ácido que es el ácido sulfúrico. Pero en el contenido de las sales, allí mando una tablita donde están todos los iones poliatómicos con su respectiva valencia. Ya aquí no es que el azufre va a trabajar con una, que el oxígeno con otra, no. Todo el grupo, a todo este grupo se le llama ion. Al SO4, ese es un ion poliatómico. ¿Por qué? Porque está formado por 2 elementos. Poli significa mucho, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que, ¿cómo voy a formar esa sal? Voy a colocar primero, me dice, ¿verdad? ¿Cómo lo formo? Coloco primero al metal. En este caso, yo estoy trabajando con el hierro. Y después, yo voy a colocar al ion poliatómico, que en este caso es el SO4. Me olvido de lo que es los hidrógenos y el grupo OH, ¿verdad? Primero colocamos al metal y después llevo al ion o radical, se le llama también, SO4. ¿Más qué? Más agua, ¿verdad? Más agua. Aquí también nosotros podemos intercambiar esas valencias perfectamente. Generalmente estos grupos, los iones van entre un paréntesis, ¿verdad? Para que al momento de poder intercambiar las valencias, recuerdan aquí el hierro me dice que está trabajando con valencia 3 y voy a la tabla y traigo la valencia del SO4 y él trabaja con menos 2. Al intercambiarla, me queda hierro aquí 2 y SO3 y lo coloco afuera. Y allí tengo formado F2SO4 3. ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, podemos darle nombre. Nosotros somos capaces de nombrar desde donde empieza la ecuación. ¿Por qué motivo? Porque yo allí tengo un hidróxido y ya aprendimos a nombrar los hidróxidos. Entonces aquí tengo hidróxido y se la vamos a dar con la tradicional. Hidróxido ferroso. Perdón, férrico. Está trabajando con la valencia mayor. Y aquí también tenemos la tablita, jóvenes, de los ácidos, cuando vimos los oxiácidos y los hidrácidos. Tenemos una tablita de cómo se nombra. Y aquí tenemos el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Entonces, fíjense bien, ¿cómo le voy a dar la nomenclatura a las sales? Entonces, los radicales de los ácidos, ¿cuál es el radical aquí? Bueno, ya dijimos que es SO4, ¿verdad?
Entonces, la terminación, fíjense de ese radical, la terminación oso me va a pasar a la terminación ito. Y la terminación ico me va a pasar a terminación ato. Recuerden que hemos estado trabajando con estas terminaciones o sufijos. Entonces, la terminación oso, ven, como por ejemplo, yo aquí no tengo a oso, sino que solo tengo a ico, ¿verdad? Entonces, la terminación ico en este caso va a pasar a ato, ¿verdad? Y la terminación oso a ito, ¿verdad? Entonces, en este caso, como yo aquí tengo sulfúrico, entonces esta terminación ico va a pasar a ato. Y vamos a decir sulfato férrico. Quien va a cambiar solo es el radical o el ion, ¿verdad? De terminación. Esta terminación ico pasa a ato. Si aquí fuera un ácido, si aquí fuese ácido sulfuroso, ¿verdad? Entonces, oso pasaría a ito. Entonces se convertiría en sulfito, ¿verdad? Porque ya dijimos, oso cambia a ito. La terminación ico pasa a ato. Por eso tenemos sulfato férrico. Más agua. ¿Estamos jóvenes? ¿Entendimos? ¿Entendimos? Jóvenes, contesten. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y los demás qué dicen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, L. Después en esas guías no quiero, ¿verdad? Que a veces no leen bien. Les voy a decir allí, antes de pasar a otro ejercicio, les voy a decir de que la mayoría me ha perdido la pregunta donde dice que el ácido clorhídrico, cuya fórmula es, imagínense que hace poquito lo vimos, ¿cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? ¿Cuál es la fórmula? HCl. HCl. ¿Y por qué en la respuesta de la guía de la semana pasada me están diciendo que la fórmula del ácido clorhídrico es carbonato de calcio? Solo porque dice de que el HCl o el ácido clorhídrico dice que es un limpiador. ¿De quién? ¿De quién dice? Del carbonato de calcio. Pero no es que esta sea la fórmula del HCl. Entonces, por favor, lean bien para que puedan contestar sus preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a hacer hidróxido. Vamos a trabajar con el hidróxido de sodio, ¿verdad? Más el HCl. ¿Se acuerdan que el cloro trabaja con 4 valencias? Pero cuando él se convierte en un ion poliatómico, entonces va a trabajar con una valencia, todos los grupos del cloro, ¿verdad? Y allí ven en la tabla que está ClO, ClO2, ClO3, ClO4, ¿verdad? ¿Alguien ya leyó ese contenido de esa tabla de los iones poliatómicos o radicales y me puede decir con qué valencia trabaja el grupo del cloro? ¿Me pueden decir con qué valencia trabaja? ¿Jóvenes? ¿Se les olvidó? ¿Con cuál? -1. Con -1, exactamente. No tienen que ir a buscar. Cuando ya formen sales, ustedes no tienen que ir a buscar valencia aparte de cada elemento. No, sino de todo el grupo. En este caso, ¿por qué aparece solo HClO?
porque la valencia de todo este ion, es menos 1, ¿verdad? Es menos 1. Y la valencia del hidrógeno, ¿cuál es la valencia del hidrógeno? ¿Recuerda? ¿Cuál es la valencia? ¿Ah? Más 1. Entonces, como aquí es más 1, ¿verdad? Entonces, al intercambiar, uno aquí, uno acá. Por eso aparece así. Lo mismo en el sodio. El sodio pasa 1 al grupo OH y 1 al sodio. Entonces, cuando es 1, no se lo colocamos. Bien, para formar la sal, dijimos, colocamos primero al sodio en este caso, al metal, ¿verdad? Y luego colocamos al ion o al radical, ¿verdad? Y me llevo a ClO. Y ahí tengo formado ya esa sal. Más agua. Ya dijimos de dónde viene el agua, del grupo OH y el otro hidrógeno del ácido. ¿Ven? Entonces, si yo nombro aquí, vamos, tenemos al hidróxido de sodio. Luego tenemos, ¿verdad? Al ácido, ¿qué tipo de ácido es este? ¿Cómo se llama? ¿Ácido qué? Hipoclorito. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Miren cuántos oxígenos hay allí. Allí solo hay un oxígeno. Entonces, ¿ácido qué? Ácido Hipoclorito. Clórico. cloroso. Cloroso. Acuérdense que aquí solamente hay un oxígeno, ¿ven? Cuando lleva 2 oxígenos, entonces es el ácido cloroso. Y cuando lleva 3 oxígenos, es el ácido clórico. Y cuando lleva 4 oxígenos, es el ácido perclórico. Entonces, como aquí tiene la menor cantidad de oxígenos, ácido hipocloroso, ¿verdad? Cloroso. ¿Qué dijimos? Que la terminación oso va a pasar a la terminación ito en la sal. Entonces, tenemos allí, ¿verdad? El hipoclorito de sodio. Más agua. Ahí tenemos, jóvenes, entonces, formada otra sal. El hipoclorito de sodio. Esta es una sal neutra. Vean ustedes que aquí solo es de jugar con las terminaciones. La terminación oso pasa a la terminación ito. Por eso aquí se formó hipoclorito, solo en la terminación que le vamos cambiando. De ahí va todo el nombre acá. Hipoclorito de sodio, ¿verdad? Más agua. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bien, entonces, luego tenemos el cuadro, porque traté de resumírselo muy bien estas sales para que no, ¿verdad? No se equivoquen con tanta función química. Recuerden que aquí ya tenemos, por ejemplo, en el cuadro de los radicales, tenemos al PO3 y tenemos al PO4. Pero acuérdense que estos vinieron de la formación de los ácidos cuando los vimos, ¿verdad? Recuerdan que para que sea un ácido debe de llevar el hidrógeno. Pues ahora, convertido a sal, ese hidrógeno se pierde. Entonces, ya ellos trabajan como un grupo, como un ion. Y estos dos iones son el del ion del fósforo. Y estos van a trabajar con valencia -3, los dos. O sea que cuando usted trabaje con este grupo, al intercambiar valencias,
¿verdad? Entonces trabaja con -3. Ahí tenemos también al grupo, al SO3, al SO4, que ellos van a trabajar con valencia -2, ¿verdad? Nosotros podemos mencionar, pues casi todos, ¿verdad? Tenemos allí también al del grupo, al CO2 y al CO3, ¿verdad? ¿Con qué valencia trabajan estos iones? Dice que trabajan con valencia -2. O sea que cuando yo trabaje, ¿verdad? Con estos iones, su valencia es -2. Y así también tenemos la de otros, vamos a decir, de otros iones. Tenemos, por ejemplo, el del nitrito y el nitrato, el NO2 y el NO3. Esos dos grupos trabajan con valencia -1. Ahí también pueden observar en su contenido, ¿verdad? El del boro también, que tenemos alborito y alborato, que trabajan con valencia -3. Y el tetraborato, que trabaja con valencia -2. Ahí tenemos también los iones del yodo, ¿verdad? Y allí se forma el hipoyodito, el yodito, el yodato y el peryodato, ¿verdad? Y trabajan con valencia -1. Tenemos también el del cromato, el dicromato, que trabaja con -2, el acetato, ¿verdad? Y el oxalato. Ahí terminamos entonces, jóvenes, con lo que es la tabla de los iones poliatómicos, y esto es importante. Esa tabla es de gran ayuda, porque usted de la tabla, usted lo puede traer, ¿verdad? No hay ningún problema. Allí en la guía de evaluación que se les deja, allí se les da varios elementos, ¿verdad? Que usted trabaje, creo que es con este grupo que va a trabajar. Va a combinar varios elementos que hay allí. No recuerdo si está también el calcio. Entonces va a combinar al sodio con este grupo, porque ahí arriba se lo menciona. Al calcio con el mismo grupo. O sea que yo aquí estoy formando, mire, como el SO4 trabaja con valencia -2, se la coloco al sodio. Y así me quedaría. Si fuera con el calcio, aquí quedan 1 a 1, porque la valencia del calcio es 2 y la del grupo es -2. Al intercambiar, entonces me queda mitad de 2, 1, mitad de 1. Por eso sale de esa forma, ¿verdad? Para que ustedes entiendan de dónde se originan esos números. No es porque a nosotros se nos antoja colocar cualquier número, no. Es porque cada elemento o cada ion poliatómico ya tiene su valencia definida, ¿verdad? Si no hay preguntas, jóvenes, entonces nos despedimos. ¿O hay alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Profe, Diga. eso último podría volverlo a repetir, disculpe, que casi no lo escuché. ¿Este compuesto? ¿Estos? Sí, por favor. Sí. Yo esto les decía que en la guía va un cuadrito donde se le dan varios elementos. No recuerdo ya cuáles elementos son, ¿verdad? Pero suponiendo, hay 1, 2, hay como 4 o 5 creo que se les dio. Entonces les dice que combine ese elemento con el ion SO4, que en ese caso ya sería el sulfato, porque si fuera SO3 es el sulfito, ¿verdad? A medida va la cantidad de oxígenos, entonces va para lo que es terminación oso o lo que es la terminación. Acuérdense. Oso pasa hito, ya en la sal. Hito pasa ato. Entonces yo les digo, en el cuadro se les dan varios elementos, sodio, calcio, zinc, vaya que sea también potasio, vamos a decir. Entonces, allí le dice que usted combine cada uno de esos elementos con el ion que le da arriba. Allá arriba aparece el SO4.
Entonces usted, al combinar el sodio con el SO4, yo le decía, como la valencia del SO4 de todo ellos trabajan con -2. Entonces, la valencia del sodio es 1, más 1. Y la de todo el ion es -2. Entonces, al intercambiar valencia, -2 pasa al sodio y 1 pasa al grupo, pero cuando es 1 no se lo colocamos, ya dijimos, ¿verdad? En el caso del calcio, lo voy a combinar con el mismo radical, porque allí solo le di 1. Entonces, tengo al calcio, ¿con quién lo voy a combinar? Con el SO4. ¿Con qué valencia trabaja el calcio? Con +2. ¿Con cuál trabaja todo el ion? Con -2. Al intercambiar valencia, 2 pasa al calcio y el 2 del calcio pasa al grupo. Por eso les decía que estos iones es necesario encerrarlos entre un paréntesis, ¿verdad? Para el momento de intercambiar valencia. Entonces, como 2 pasa al calcio y 2 al SO4, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, y me queda solamente 1 a 1. Si yo lo combinara al SI con el SO4, el SI también trabaja con valencia 2 y él trabaja con -2. Al intercambiar queda 2 y 2. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Entonces queda ZnSO4. En el caso del potasio, allí sí. Porque este SO4 trabaja con -2 al pasar y el potasio con 1. Entonces 2 al potasio y 1 al SO4. Entonces me queda acá 2 SO4. ¿Verdad? Entonces solo es de ir intercambiando y al nombrar la terminación oso, pasa ito, la terminación ico pasa a ato. La terminación ico pasa a ato. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que pasen feliz semana. Por favor, solo les voy a recordar, pónganse al día con sus tareas. Hay compañeros de ustedes que tienen tareas retrasadas del primer semestre. Se les hace llamado que por favor, ¿verdad? Terminen esas tareas para no tener rezagado eso y no tengamos problemas al final. Así que pasen buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, Gracias.